Bendiga a Dios, dígale: Señor, gracias por la vida. Gracias, Señor, porque me pude levantar hoy. Señor, porque tengo energías, pude venir hasta este lugar de adoración. Pude venir, Señor, para darte gloria, honra. Señor, muchas gracias. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte si eres el Dios todopoderoso, Dios grande, Dios maravilloso? Bendito eres, Señor. Toda la honra y toda la gloria es para ti. Hermanos, dele gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. A pesar de que nosotros somos malos, Él es bueno por naturaleza. Él es digno de gloria, de honra, de adoración. Señor, gracias por la bendición, la provisión que das para nosotros, para nuestra familia, Señor. Gracias, Padre, porque estamos con vida y tenemos, Señor, todo el sustento. Muchas gracias. Gracias por tu protección, Dios mío. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria y pedimos, Señor, que nos ayudes a honrarte, a reconocer que tú eres el Dios grande, poderoso, maravilloso, digno de nuestra adoración. Eres digno de nuestra obediencia, eres digno de nuestra confianza, Señor. Por eso, Padre, te damos gloria y honra. Y en esta mañana, Señor, pedimos que nos ministres a través de la palabra, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Habla y ministra nuestro corazón. Enséñanos en esta mañana, Señor. Rogamos que lo que podamos leer lo entendamos, Señor, y tu Espíritu Santo, que inspiró la palabra y que está con nosotros, nos enseñe, nos corrija, nos exhorte, nos dé ánimo, porque necesitamos esa palabra, Señor. Muchas gracias. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, y por favor abrir su Biblia en el 1 Corintios capítulo 15. Bueno, quiero que miren lo que está aquí en la... ¿Qué tenemos acá? ¿Qué ven ustedes acá? ¿Cómo? Un ataúd, ¿cierto? Sí, un ataúd y hay unas flores. Ajá. Piensen en el ataúd. ¿Cuántos han tenido una experiencia cercana con un ataúd? ¿Hay algún carpintero que los fabrique? No me gustaría. ¿Qué significa cuando usted está en una sala y ahí está un ataúd? Hay flores, hay lágrimas. ¿Qué significa? Dolor. Se le acabó la vida. ¿Qué más? Tristeza. Lágrimas. Por ahí vi en una foto, por ahí de las que circulan en internet, un ataúd ya abajo en el hueco y una hija tratando de tocar a la mamá y otra teniéndola de los pies, que no, y dice que nunca tuvo tiempo, pero cuando se le murió la mamá, ahí sí corrió, dejó tirado el trabajo, consiguió plata, ahí sí encontró tiempo, encontró plata, se las ingenió, pero ya cuando la mamá no la podía escuchar, las lágrimas, que ya eso no lo sintió, no lo vio, no sintió, terrible. Entonces todo esto nos transmite tristeza, dolor, muchos sueños frustrados, muchos sueños, muchos anhelos, muchos proyectos terminan ahí en la tierra. ¿Sí o no? Y usted sabe que algún día vamos a estar todos así. Duro, ¿cierto? Es duro, pero es una realidad que hay que enfrentar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que el ser humano fue creado para eso? ¿El destino final del hombre, de la mujer, es ese? ¿Que se pudre en la tierra? ¿Que sus propios gusanos y se acabó? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de esto. 1 Corintios capítulo 15.
Primera de Corintios capítulo 15. ¿Qué título tiene en su Biblia? La resurrección de los muertos. Bueno, para resucitar tiene que estar muerto, ¿no? Recuerden que los títulos no son inspirados por Dios, los ponen ahí, por eso ahí hay un error. Debería decir la resurrección, se supone que es de los muertos. Los vivos no resucitan, hasta donde yo sé. Resulta que Pablo está hablando de varios asuntos que estaban pasando en la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad y allá, pues, como el evangelio llegó allá, entonces se convirtieron y por eso se llaman los corintios, que son de Corinto. Y en el capítulo anterior, él habla del desorden que había en la iglesia de Corinto por los dones, que había mucho desorden. Varios que hablaban en lenguas y nadie entendía, nadie interpretaba, y eso era una algarabía, como a veces se ven en algunos cultos, que unos se pegan contra otros, y eso parece es un desorden, eso no parece un culto para Dios. A veces, perdone, pero parece más espiritismo que... Los que han estado en algunas cosas de espiritismo saben lo que es terrible. En mi familia hubo cosas así, entonces yo conozco un poquito y a veces se parece más a eso. Entonces había un desorden y Pablo escribe para corregir ese asunto. En el capítulo 15 cambia de tema y dice además, ¿sí? Dice además, o sea, ya el tema terminó diciendo, pero hágase todo decentemente y con orden. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también ¿qué? Recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, ¿qué es lo que va a hacer Pablo? Va a explicar algunas cosas concernientes ¿a qué? Al evangelio. ¿Qué es el evangelio? La buena noticia, ¿cierto? Entonces, acerca de lo que ellos habían escuchado, y quiere aclarar algunos puntos porque la influencia de los saduceos y de otros grupos que habían enseñado y estaban insistiendo en que no había resurrección de muertos, que eso no era real. Entonces Pablo dedica todo este capítulo para hablar de eso. ¿Amén? Dice el 2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra en mayúscula, palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Es que esta palabra que recibí, ¿cómo es que dice Pablo que yo recibí? ¿Cómo lo recibió él? Lo recibió oralmente. Recuerde que Pablo no conoció a Jesús, no estuvo ahí como Juan, como Pedro, como Mateo, ¿cierto? Entonces estoy pensando en la cápsula de hoy que subimos, la tradición oral, porque la escritura fueron muchos años después de que Cristo murió, ¿cierto? Entonces la gente predicaba oralmente, no tenía el Nuevo Testamento, no se estaba formando, entonces se transmitía todo de forma oral. Y cuando Pablo dice yo recibí, cuando dice porque yo recibí lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, entonces lo recibí de forma ¿qué? Oral. Amén, porque esa era la forma como se transmitía el evangelio, ya después se puso por escrito. Entonces dice ahí, ¿cuál versículo es, muchachos? A ver, los adolescentes les pedí que me ayudaran. ¿Dónde hoy? El 3, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A la Escritura, y que fue sepultado. Mire todo el proceso, ¿cierto? La muerte, el sepedio, el entierro, todo el proceso, igual que nos va a pasar a nosotros,
igual que de pronto ya le pasó a su abuelo, su abuela, su papá, su mamá, y es lo que le ha pasado a todos los seres humanos que han estado aquí en la tierra. Pero sabe que nosotros a veces pensamos que con nosotros va a ser la excepción. Y es porque nosotros nos resistimos a la muerte. ¿O cuántos quieren morirse? ¿No? ¿Ninguno? Nos resistimos y siempre nos vamos a resistir. Y eso es un instinto natural. Porque nosotros naturalmente no fuimos creados para la muerte. Fuimos creados para la vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es normal que cuando se va a caer el edificio usted corra. Eso no es falta de fe. ¿Cierto? Eso no es falta de fe. Uy, qué pecador. Mire, ese pastor cómo corría. Si usted lo hubiera visto. No, es que no queremos, es que eso no es lo nuestro. La pregunta es, bueno, y Cristo vino, el Evangelio vino a solucionar el problema de la muerte, que es el asunto que aquí está tratando. ¿Qué versículo seguimos? 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Todo fue de acuerdo al Nuevo Testamento? Al Antiguo, porque en ese momento no había... Es más, lo primero que se escribieron fueron las cartas de Pablo, no los evangelios. Entonces no, las Escrituras se está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces en el Antiguo Testamento, ¿usted recuerda algún pasaje que hable de la resurrección en el Antiguo? Cuando Eliseo resucitó, ¿cierto? Y la viuda, el hijo de la viuda, y bueno, resurrecciones hubo, ¿cierto? Pero acerca de Cristo, porque aquí están hablando de Cristo, que murió conforme a la Escritura, que resucitó conforme a la Escritura. Hay un salmo, bueno, que dice, porque no has dejado que mi cuerpo vea corrupción, no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, de acuerdo a la Escritura, según eso, Pablo está entendiendo que eso estaba plasmado en el Antiguo Testamento y que estaba sucediendo tal como como estaba escrito. ¿Qué versículo? El 5. Dice, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Mire lo tremendo de la resurrección de Cristo. O sea, no fueron solo los apóstoles los que lo vieron. Usted sabe que los testigos oculares, los testigos presenciales son un testimonio fundamental para cualquier hecho, ¿cierto? Por ejemplo, si hubo una riña en la cuadra y usted presenció todas las cosas, usted se dio cuenta quién fue el que sacó el arma, quién fue el que le disparó, ¿cierto? Usted se dio cuenta. La fiscalía va a tomar muy en serio lo que usted está diciendo. Pero si otro señor que vive en un barrio distante también quiere hablar y quiere testificar, pues ese testimonio va a ser ¿qué? No es que no va a ser creíble. ¿Por qué? Porque él no estaba en el momento de la escena. Pero mire que la palabra del Señor, el Evangelio, las verdades principales, o mejor, las verdades no, todas las verdades del Evangelio fueron dadas por personas que estuvieron en la escena. Estuvieron en la escena. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dice que se le apareció a más de 500 hermanos. O sea, ¿cuántos testigos serían más o menos haciendo una suma ahí? Chicos, háganme la suma. ¿Cuántos presenciaron la resurrección de Cristo? Cefas, después a los 12, o sea, van 12. Después a más de 500 hermanos. No fueron 500,
Más. Pueden ser 501, 502, 800, 900, no, más de 500. ¿Cuántos van? Más de 500. Me aterro, qué sabiduría matemática. Entonces muchas personas vieron a Jesús, son testigos, o sea, no es como la pata sola. ¿Quién sabe dónde? Eso no es histórico, eso no es real. Nadie puede decir dónde vivió la pata sola, cuánto calzaba. Esos son mitos, esos son cuentos. Pero el Evangelio es histórico. Jesús es de Nazaret, que todavía existe. Amén. Era un hombre de carne y hueso, era un personaje histórico, tan histórico como Simón Bolívar o cualquier otro personaje que nosotros conocemos, ¿sí? Y hay documentos, y hay geografía, y hay testimonios no solo de la palabra, sino de los historiadores griegos, romanos que estuvieron. Obvio que no hablan de Jesús como hablan los evangelios, porque para ellos Él era un predicador ambulante. Él era un maestro que hacía disque milagros, dicen, ¿cierto? Pero el personaje como tal. Entonces, por eso es que el testimonio y lo que enseñamos hoy en la cápsula, le invito a que la disfrute, es que para que un libro fuese recibido como parte de la palabra del Señor, tenía que venir de alguien que había visto, que era testigo de los acontecimientos. Amén. Por eso las cartas de Pedro no tuvieron ningún problema. La pregunta, bueno, Marcos no fue apóstol. Pero es que Marcos fue discípulo ¿de quién? De Pedro. Lucas tampoco fue apóstol. Entonces, ¿por qué hay un evangelio si él no fue apóstol? ¿Porque él fue qué? Discípulo de Pablo, ¿sí? Entonces esas cartas tenían que venir del apóstol o de un discípulo suyo inmediato, ya no la cuarta generación, no, la primera generación. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, que los testigos tienen, o sea, es creíble, y por eso Juan decía, lo que tocaron nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, es que no le estamos hablando cuentos. Amén. Esa es la razón por la cual los libros que tenemos hoy en día fueron aceptados y son palabra de Dios, porque fueron de los directos testigos. Entonces, ¿estamos en qué versículo? 7. Después se apareció a Jacobo, después ese ya lo habíamos visto, ¿o no? No. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Cuándo se le apareció? Cuando iba camino a Damasco, ¿cierto? A perseguir a los cristianos. Se le apareció, ¿sí? 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Mire que Pablo está diciendo que lo que ellos predicaron y lo que yo estoy predicando, eso es la verdad. Amén. No hay pelea en las ideas, en los conceptos, están en total armonía. Bueno, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Note el problema? ¿Cuál era? No creían en la resurrección. No creían. Entonces ese es el asunto que Pablo viene a tratar. Y lo primero que pone como base, ¿cuál es? Cristo. O sea, es que si usted no cree en la resurrección, usted no puede creer en Cristo, porque es que Cristo no se quedó en la tumba. O sea, usted no puede creer en un muerto. Y empieza a desarrollar
el asunto de la resurrección, pero lo primero y la base de todo cristiano es Cristo. Amén. O sea, lo que Él hizo, lo que Él dijo, eso es la base. Si con Él pasó, si Él murió y resucitó, eso quiere decir que hay esperanza para los seguidores de Cristo. Amén. Pero si se predica que Cristo no resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es también nuestra fe. Y somos hallados, ¿qué? Terrible, note eso, falso testigo. Ese es el vecino que vive por allá en otros barrios y vino a hablar de... O sea, eso no, falso testigo. Falso testigo Dios, porque hemos testificado que Dios le resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Vana es, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Note entonces cómo la resurrección de Cristo de alguna manera tiene que ver con el perdón de los pecados. Hermanos, porque muchas personas habían sido crucificadas. Ese era un estilo de muerte de los romanos. Ese era el modus operandi, la forma de hacerlo, ¿sí? La pena de muerte era en una cruz, excepto un ciudadano romano, porque el imperio romano respetaba a sus conciudadanos, a su gente, a los que eran romanos, nunca los crucificaba. Por eso es que el apóstol Pablo lo decapitaron, porque él era ciudadano romano, ¿cierto? Y para los romanos no, eso era para todos los demás, no, todos los demás malhechores de todo el mundo, pero los romanos eran respetados y la ciudadanía romana, eso, o sea, eso casi parecido como la visa norteamericana o la ciudadanía norteamericana, ¿no? Que se creen como... Un saludo para todos los americanos, American people, hello. Entonces, de alguna manera, Pablo está diciendo que la resurrección de Cristo tiene que ver con nuestros pecados, porque si Él no resucitó, usted está en sus delitos y pecados y va al infierno eternamente, la condenación y todo lo que viene contra. Entonces, mire lo tremendo de esto. ¿Qué versículo seguimos? 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, toda su vida adorando a Cristo, toda la vida sirviendo a Cristo, obedeciendo sus leyes, sus enseñanzas, y resulta que ese Cristo está ya pudriéndose en el sepulcro. Pues, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene, cierto? 21, gracias. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Entonces está explicando, mira, así como Adán representaba a la humanidad, Adán y Eva, ¿no? Aquí no podemos dejar a la mujer por fuera. Ni modo, ¿cierto? Si es la más pecadora. ¿No fue la que primero comió? Por culpa de ella. Como si nos hubieran obligado, ¿no? Ni modo. La humanidad, Adán y Eva representaban a la humanidad y ellos desobedecieron y entró el pecado en el mundo. Y de ahí nos lo transmite a todos. Amén. Todos los hijos de Adán y Eva, los descendientes, tenemos ese virus. Nacemos en pecado. Y ahora viene Cristo, el segundo Adán, que Él sí fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos dicen amén? También representando
a la humanidad, ¿cierto? Así como el primer Adán. Ese es el argumento de Pablo acá y en Romanos, que Adán representó a la humanidad y le falló a Dios, entonces la humanidad está en maldición, en pecado, porque entró. Pero ahora Cristo representando el Dios hecho hombre, por eso se hizo hombre humano, para representar a la humanidad, y como nuestro representante amó a Dios, obedeció la ley de Dios, cumplió todas sus expectativas, no defraudó a Dios en ningún momento, ni de ninguna manera, murió y resucitó en nuestra representación. Amén. Por eso es que lo que Él hizo tiene validez delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahí Cristo nos estaba representando. Mire la bendición de estar en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús, dice Pablo que nosotros morimos. En Cristo Jesús somos levantados. La obediencia de Cristo nos es asignada. La justicia de Cristo, esa obediencia nos es imputada. Hablando en términos legales, jurídicos, ¿cierto? Le imputan un asesinato, quiere decir que le atribuyen la culpabilidad. Pero en el caso de Cristo, su obediencia nos es dada, y por eso es que podemos acercarnos a Dios confiadamente. Es de la única manera, a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Puede darle un aplauso a ese Cristo maravilloso. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué versículo vamos? ¿Faltó el 19? 19 y 20. Bueno, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, pobrecitos, creyendo en un muerto. Los muertos ni siquiera asustan. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia. Ay, claro, este versículo es clave. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. ¿Qué es primicias? Primero de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, bueno, ese ya lo leímos. Entonces, Cristo fue las primicias. No quiere decir que fue el primero en resucitar. ¿Quién fue el primero en resucitar? A ver, están los milagros de Elías, de Eliseo, creo que son los primeros que se mencionan en la Biblia, ¿no? Creo. Lázaro, la hija de Jairo. ¿La hija de Jairo? ¿Qué otros? Entonces, cuando dice primicias, no quiere decir primero, es primero en su especie. Es que resucitó para no morir nunca más, porque la muerte ya no se enseñorea sobre él. Él es primero porque resucitó, pero no para morir más. La muerte ya no se enseñorea sobre él. Lázaro resucitó, pero después ahí un ataúd de esos, no tan bonito como estos de ahora. No, creo que cuando eso no había ataúd, los envolvían en sábanas, le echaban ahí aroma para que, usted ya sabe, y los metían a las cuevas. Entonces, pero la hija de Jairo y todos los que fueron resucitados por los profetas, gloria a Dios, se levantó, pero después se murieron. Pero Cristo, ¿cómo? El hijo de la viuda de Naín. Ajá. Todos ellos fueron resucitados, pero se murieron, o sea, fue una resurrección temporal y luego sigue el círculo normal de la vida. Pero Cristo se resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Amén. Porque la muerte no podía sostenerlo, no podía retenerlo ahí. Entonces, Él es el primero y quiere decir que después de Él vienen otros que también van a resucitar y que la muerte ya no tendrá nada que ver con nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
no tienen nada que ver. Entonces, hermanos, la muerte no es el fin. Esto lo repito siempre en los entierros, cosa que no me gusta. Yo tampoco ir a ver un ataúd ahí, esa es de las cosas ministeriales que no, para nada. Me toca porque me toca. Pero si a mí me dan la opción, pastor, ¿usted quiere venir al...? Ah, no, yo no quiero. Pero es un deber, y cierto, porque eso es muy triste y eso no es... Pero ahí es momento para uno declarar que eso no es... Ahí no termina. Si Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Qué bendición, hermanos. Miren, nosotros vamos a morir. Es que a veces no aceptamos eso. No, morimos y resucitamos completos. Mire, a veces como que, ay, pastor, ayúdenme a orar, hermanos, ayúdenme a orar porque es que estoy enfermito y ya con 99 años y pidiendo que, ¿será que Dios no me quiere? ¿Será que Dios no me ama? Es que ya los riñones me están fallando y que esto y que lo otro. Cierto, pero ¿qué quiere que ore, hermano? ¿Que el Señor se lo lleve rapidito o qué? No, yo sé que, ¿cómo? Que no le duela. Sí. Mire, hermanos, nosotros, y yo no sé, yo creo que algunos me van a entender. Yo a veces me miro al espejo y recuerdo hace unos años, fue como mi primer choque cuando me di cuenta que yo ya no tenía 25. Fuimos con las niñas a la costa y yo quería pues estar así, no me gusta esto, siempre me ven con camiseta, entonces yo quería ponerme una de esqueleto y dije, ya fuimos a comprar una de esqueleto y yo me la medí, yo vi esto así todo caído. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuándo pasó? Dije, no, mi amor, cómpreme una de manguita. Es mejor estas. Yo dije, yo me miré en el espejo, no, ¿qué le pasó? Y así, poco a poco, uno se va dando cuenta, ¿sí o no? Se va dando cuenta uno que, y sobre todo cuando los hijos van creciendo y es que ya con 20 y pico de años ¿cómo así? Entonces, ¿yo cuántos tengo? Es un proceso que va pasando y que tenemos que enfrentar, amén. Por eso pues tenemos que ser cuidadosos con la salud. A mí no me gustaría tomar medicamentos, pero ya me llegó la hora. Ya sé que como un año creo. De pronto un año que me encontraron la presión arterial alta y me mandaron valsartán, amlodipino y ahí estoy juiciosito, mire, eso es. Antes de venir al púlpito suena la alarma y yo me tomo yo sé, me toca, pero sabe, es como mi hermano murió de 30 y algo de años, ni siquiera 40 años, pero ¿sabe por qué? Bueno, entre otras cosas, yo le doy una explicación, lo que él dijo. Yo no me voy a esclavizar de las pastillas. Yo no soy una gallina para estar tomando pepas. Pero tampoco se cuidaba en la comida. Comía grasoso y un desorden. Pues llegó el momento en que se fue con el Señor. Pues el problema no es ese, el problema es que los niños que estaban ahí pequeñitos, su esposa, o sea, ¿sí? Entonces, cuídese, si no lo haga por usted, pero hágalo por su familia que todavía lo necesita. Dígale al que tiene, hágalo por su familia, hermano. Sepa comer, ¿cierto? Hermanos, yo digo esto porque es que de verdad hay personas que como que no entienden que hay un proceso natural y que nos vamos a morir y que no es que Dios no nos ama. Dios lo ama a usted, vivo o muerto. Dios lo ama, pero es que estamos en este cuerpo
estamos en este mundo bajo pecado, bajo maldición, pero esto algún día va a cambiar. Y eso es lo que Pablo sigue aquí explicando. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden, la resurrección, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ojo con esta palabrita aquí que es clave. En su venida. Entonces la resurrección, ¿cuándo se va a dar? En la segunda venida de Cristo. Seguimos en modo apocalíptico, ¿no? ¿Sí? Esto es apocalíptico o escatológico, que tiene que ver con el futuro. Dice por 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio. Oiga eso, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que se haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el punto acá, hermanos? ¿Cómo? Sí. Ok, entonces, primera cosa, según los versículos 24 al 28, esto está relacionado, dice el 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Entregue qué? ¿Qué entiende usted por eso? Que entregue el reino al Padre. ¿Qué entiende? Que Cristo vino a hacer la obra por nosotros, enviado por el Padre. O sea, Él vino a cumplir con esa misión. Y ya cuando Dios me lo Padre, aquí te entrego, ya cumplí con mi misión. Entrego un pueblo limpio, un pueblo salvo. Ajá. ¿Quiere decir que el reino es después de la segunda venida? ¿Cuándo es el reino? Si se lo va a entregar al Padre, se supone que ahorita. Pero mire que el dispensacionalismo nos enseñó que Cristo viene en la segunda venida para establecer el reino milenial de Cristo. ¿Sí o no? Ese fue, pero aquí está diciendo, no, cuando el Señor venga y acabe a su último enemigo que se llama la muerte, ¿a través de qué? De la resurrección de todo el pueblo de Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que está acá, porque de eso es que está hablando. Entonces, ahí es vencida la muerte y luego sí, Padre, aquí está el reino. Entonces, el reino de Cristo es ahora. ¿Lo ven o no lo ven? Ahora, hay muchos otros pasajes, pero por el tiempo pero lo vamos a ver después. En Filipenses, le hizo Señor y Cristo. Dios le exaltó hasta lo sumo, en fin. Pero entonces mire que aquí en este pasaje está el hecho de que la resurrección está relacionada con el reino. Pablo lo está relacionando. También está relacionada con la resurrección del pueblo de Dios. Aquí no está hablando del pueblo de los impíos, de la resurrección de los impíos, que sí lo enseña la Escritura en otras partes, pero Pablo en ese momento está hablando de la obra de Cristo y de los resultados y los frutos, y eso es para los que están en Cristo Jesús. Amén. Porque ellos son resucitados para disfrutar de la eternidad con Dios. Los otros son resucitados para juicio y condenación eterna. Pero Pablo en este momento está con relación, le está escribiendo a la iglesia de Corinto, y por eso tiene que ver es con el cristianismo. Por eso no menciona ahí a la resurrección de los impíos. Y se habla del reino de Cristo en ese sentido, que Él está reinando, está avanzando el reino de Dios,
Por eso el evangelio sigue extendiéndose aún en China y aún en muchos lugares donde es prohibido, donde matan a la gente. Cuando les encuentra una Biblia es mejor que les encuentren cocaína. Entonces, pero el evangelio sigue extendiéndose porque el Señor tiene control. Amén. Pero llegará el momento en que todos totalmente, y Satanás y toda la oposición será destruida, y entonces le entregará a su Padre el reino. Y el último enemigo, según lo que acabamos de leer, es la muerte. Amén. Entonces, hermano, hay esperanza. El ataúd no es su última morada. Vamos a ser resucitados. Y después no nos vamos a arrugar más. Después no van a pedir oración por la sanidad. Aleluya. Ni vamos a orar por Colombia, por la injusticia, por la maldad. Yo no sé si ustedes, pero Dios mío, yo a veces en la vigilia que estuvo muy bonita, muchos la perdieron, pero fue hermosa, oramos por Colombia. Y yo decía, Señor, pero tanto que hemos orado, y mire como que por un proceso de paz. Uy, qué bueno, se firmó un proceso de paz. Tenemos un noble de paz, pero ahora tenemos más grupos subversivos. ¿Sí o no? Dios. Pero llegará el momento en que todo esto va a cambiar. Todo esto va a cambiar. Ese es el mensaje del evangelio. La injusticia un día va a acabar. Por ahora nos toca luchar, cuidarnos, ser rigurosos y honrar al Señor en medio de esta generación perversa y maligna, ser diferentes. Pero esto un día va a cambiar, gracias al Señor. Póngase en pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, soberano Señor. Gracias por este capítulo, estos versículos que hemos leído, Señor. Gracias, Señor, porque nos da esperanza, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Señor, Dios de los cielos, porque tú tienes el control absoluto. Y un día todos los que murieron en Cristo Jesús seremos resucitados, Señor. Y los que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Como dice tu palabra, no todos dormiremos. Señor, muchas gracias. Te damos honor y gloria. Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a entender, Padre, estas verdades y que esto alimente nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Sabiendo, Señor, que hay un futuro, que hay una esperanza, Señor, de un futuro mejor. Y que tu plan y tu propósito con este mundo se cumplirá. El pecado y Satanás vino a destruir y a dañar, pero a la final tú vencerás, Señor, totalmente, Padre, y volveremos a disfrutar de la creación sin pecado, sin maldad, como es tu plan y tu propósito, bendito Señor. Muchas gracias. Ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, Señor, a seguir fieles a ti, porque vale la pena amarte, honrarte, servirte. Vale la pena obedecerte, Señor, porque estamos creyendo en un Dios poderoso que se levantó de la muerte para dar esperanza y ánimo, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.